Buenas tardes. Hoy, como hemos estado anunciando estos días, vamos a profundizar acerca del Evangelio de San Juan. Este Evangelio lo he querido ver de una manera singular porque de hecho así lo es. De los otros tres evangelios como Marcos, Lucas y Mateo, que son llamados sinópticos por la similitud tanto en temática, en estructura, en desarrollo de los hechos y palabras de Jesús, San Juan tiene una manera totalmente diferente a estos tres. Por eso es considerado de una manera singular y novedosa en su desarrollo. Sobre todo porque una de las características importantes que diferencian a este evangelio son las diferencias de estilo y de temática, como también en el esquema cronológico y de lugares de los otros tres evangelios. También tiene pasajes que no tienen su equivalencia en los otros evangelios, como es el encuentro de Jesús con la samaritana, el discurso del pan de vida, y también de los evangelios sinópticos que no aparecen en el evangelio de San Juan, como es la institución de la Eucaristía o la Última Cena. No aparece en el evangelio de San Juan, sino que aparece todo un capítulo donde desarrolla este misterio de la Eucaristía. También vemos una gran diferencia en su lenguaje, en sus expresiones, y también cómo da giros que no concuerdan con el orden cronológico en su temática, sino que la misma estructura que veremos más adelante va marcando la forma de desarrollar las palabras y hechos de Jesús. También descubrimos en este evangelio un contenido altamente simbólico y litúrgico que marca todo el ministerio de Jesús, sobre todo porque cada una de las palabras o enseñanzas de Jesús y las obras que son sus milagros o llamados signos en este evangelio están enmarcados por fiestas judías, como son la Pascua, la dedicación del templo, también la fiesta de las tiendas o los tabernáculos, de las iluminarias y algunas otras. Muchos estudiosos han visto en este evangelio pues muchas polémicas en cuanto a su temática, a su autor y también en su desarrollo. De hecho, en este siglo XIX y XX se ha desarrollado bastante bibliografía acerca del Evangelio de San Juan, porque vemos en él una manera profunda, incluso mística, como le llaman muchos autores, acerca de la vida de Jesús. Vemos también en este evangelio que no solamente, como en el evangelio de Marcos, que comenzaba con el bautismo, o en el evangelio de Mateo, que comenzaba con su infancia, o incluso el evangelio de Lucas, que comenzaba con su concepción, ahora el autor del evangelio de San Juan va más allá y habla de la preexistencia de Cristo antes de toda creación. Por eso, incluso en muchas partes, también en el arte, ha influido este evangelio. Hay bastantes pinturas a lo largo del mundo donde hablan acerca de estos pasajes de este evangelio y sobre todo desarrollado en su doctrina, que aparece también en otros escritos que no tocaremos en este momento, que serán las cartas y el libro del Apocalipsis. En cuanto al autor, pues hay varias hipótesis acerca de él. La mayoría habla de un autor que era discípulo de la comunidad del apóstol San Juan, ya que, como ustedes a lo mejor han escuchado, Juan fue el último de los apóstoles en morir. Y de ahí pues varias polémicas, sobre todo porque en la última parte del evangelio aparece la explicación a esta circunstancia.
También se habla de que el autor es realmente el apóstol Juan, pero que tenía un secretario que iba apuntando todo lo que él iba recibiendo como iluminación o gracia de parte del Espíritu e inspiración para poder escribir el Evangelio. También pues otros hablan de que realmente se trata de este pescador de Galilea, que también fue llamado por Jesús y que escribió este Evangelio narrando de manera cada vez más clara y profunda acerca del ministerio de Jesús, pero sobre todo con una intención que es descubrir a Jesús como verdadero Dios e Hijo de Dios. Es por eso que hacia el año 90 se expone que existe ya este documento o este Evangelio de San Juan, donde existe la posibilidad de que más bien fue escrito por una comunidad de este apóstol, desarrollada en la ciudad de Éfeso, donde por las características del lenguaje y la forma, estructura y manera de desarrollarlo, se fue enfocando hacia ese lugar. De hecho, San Irineo de León, hacia el año 130 y 202, señaló a Éfeso como el lugar de la composición de este Evangelio de San Juan. Ya en tiempos también del emperador Trajano, hacia el año 98, también habla de que se escribe este Evangelio. Incluso viene varias referencias a él diciendo así. San Irineo de León habla en su escrito: por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. También más adelante llega a decir: todos los presbíteros de Asia que viviendo en torno a Juan, de él lo escucharon, puesto que éste vivió con ellos hasta el tiempo de Trajano, y ahí en Éfeso es donde realizó el Evangelio. Y también en otra referencia de San Irineo, dice así: finalmente la iglesia de Éfeso, fundada por Pablo, en la cual Juan permaneció hasta el tiempo de Trajano, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Ahí mismo se escribió el Evangelio de San Juan. Como vemos, la mayoría de los escrituristas aceptan el dato de que fue en Éfeso. Hay algunos que por ahí hablan acerca de que fue en Antioquía, ya que, como ustedes saben, fue una de las ciudades donde más se desarrolló y que más se profundizó la fe, y donde aparece por primera vez el nombre de cristianos a los discípulos de Jesús. Pero también otros hablan que fue en las orillas del lago de Tiberíades, una comunidad que se encontraba ahí, fundada también por el apóstol Juan. Pero casi la mayor parte, y donde se reside la mayor parte de las opiniones, es que se realizó en Éfeso. También sobre el lenguaje, la mayor parte del Evangelio está escrito en griego. Hay algunas partes que aparecen palabras en arameo, pero que hacen referencia a que antiguamente había un escrito en el cual se basó este Evangelio. Y este escrito fue desarrollado en Galilea y escrito en arameo, pero que desapareció con el tiempo. Pero pues esta hipótesis no ha quedado del todo fundamentada, por lo cual no tuvo aceptación en todos los estudiosos. Por lo cual podemos concluir que este Evangelio fue escrito, como dice la mayoría de ellos, por una comunidad del apóstol Juan en la ciudad de Éfeso hacia el año 90 después de Cristo, que prácticamente se habla que en esa época fue la muerte de este apóstol.
En cuanto a la estructura de este evangelio, difiere mucho con los evangelios sinópticos, ya que como hemos visto en el Evangelio de San Marcos, pues habla más de un desarrollo de hechos sucesivos que va uniendo con palabras como después que, al terminar, Jesús fue, y es más como una narración. En el Evangelio de San Mateo, como ustedes recordarán, pues vemos que Mateo lo estructura como discursos semejantes a los de Moisés, ya que quiere pues establecer una semejanza de Jesús con este profeta, y además quiere dar una estructura de cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de Jesús. Y como vimos en Lucas, Lucas tiene más un orden cronológico que va dando pasos también a nivel de la edad y el tiempo de Jesús y su desarrollo en este mundo, desde su concepción, infancia y su vivencia oculta con su familia, ¿no?, en Nazaret. Pero San Juan tiene una estructura muy diferente que la podemos sencillamente establecer en 4 partes. La primera parte, llamada el prólogo, que es un himno, le llaman así, himno sacerdotal, litúrgico, donde habla de la preexistencia de Cristo como la palabra, el verbo, el logos de Dios. Este himno normalmente lo escuchamos siempre durante el tiempo de Navidad. De hecho, no sé si ustedes recordarán que en el tiempo de Navidad y en el tiempo de Pascua, que precisamente son los 2 momentos fuertes, ¿no?, de nuestra liturgia, habla y se escucha el Evangelio de San Juan, precisamente por lo que tiene que ver en cuanto a la introducción de la vida de Jesús en el mundo. En este prólogo se cree que también fue ya añadido al documento original, porque precisamente habla de las conclusiones teológicas de esta comunidad que desarrolló este evangelio. Este himno va desde el capítulo 1, de los versículos del 1 al 5. Y es curioso que también, como San Juan quiere remarcar la divinidad de Jesús, tiene el mismo comienzo que el Génesis. En el principio de todo ya existía la palabra, que es Cristo. Y esta misma palabra es Dios y puso su morada entre nosotros. Ese es precisamente el resumen de este himno que habla sobre ya la existencia de Cristo y que quiere hacerlo partícipe de una revelación que nos va a decir sobre todo este evangelio, de que Dios es Trinidad, es Padre, es Hijo y es Espíritu, y que se va a desarrollar precisamente más adelante en los tiempos después de los primeros siglos, sobre todo del primer siglo, ya que ustedes recuerdan cómo termina el Evangelio de Mateo, que ya va hacia el año 70-80, donde ya aparece esta profesión de fe: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por lo cual se cree que el Evangelio de San Juan ya lo toma como una profesión de fe que los primeros cristianos ya tenían de manera básica, de acuerdo a la revelación que nos va a mostrar este Evangelio. Es por eso que este prólogo, que es un himno, que es considerado así, tiene el mismo estilo y manera de esta comunidad o del autor. De ahí el por qué se cree que sea en la misma comunidad el autor de este prólogo, que fue añadido al final y después de un tiempo, pero se puso como inicio precisamente por la palabra en el principio, ¿no?, para afirmar hacia dónde va. Y este prólogo también tiene un fin.
cuando dice más adelante que Jesús es el Hijo de Dios para que creamos en Él y tengamos vida. Esta misma afirmación el autor la va a tomar en el último capítulo ya, donde precisamente nos va a hablar de la conclusión hacia donde va este evangelio, que es: todo esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y que todo aquel que crea en Él tenga vida. De ahí el que este prólogo sea uno de los himnos más conocidos en la iglesia y donde se afirma con toda claridad acerca de la identidad de Jesús. En este prólogo, Jesús, presentado como el Logos, la palabra de Dios, tiene todo un desarrollo donde nos va hablando de la acción ya de Jesús en la misma creación. Porque precisamente la palabra, Dios creó por la palabra. Y como decíamos en el libro del Génesis, precisamente lo afirma así: y Dios dijo, es decir, nos transmitió la palabra que crea, que da la vida, que ilumina. De ahí el por qué el prólogo de San Juan también lo dice de la misma manera: la palabra era la vida de todos los hombres que vienen a este mundo. La palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. De ahí el que de que es una conclusión teológica que se ha desarrollado ya después de un primero o segundo siglo de cristianismo, donde se afirma con toda claridad la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios. Después, la segunda parte de este evangelio, o la segunda parte de esta estructura del evangelio, va desde el capítulo 1 al capítulo 12, donde se le conoce comúnmente como el libro de los signos, llamado así porque a lo largo de estos capítulos contienen signos o señales, o como nosotros lo conocemos, milagros realizados por Jesús para que creamos en Él. Por ejemplo, en el capítulo 2 aparece la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. En el capítulo 4 aparece la curación de un hijo de un funcionario real. En el capítulo 5 aparece la multiplicación de los panes. En el capítulo 6 viene la explicación de Jesús caminando sobre las aguas. En el capítulo 9, el ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Algo que habla sobre estos signos es que después de cada signo hay una enseñanza de Jesús y un discurso y precisamente controversia con los fariseos que a lo largo del evangelio aparecerán, sobre todo que tendrán mayor incidencia en el momento de la pasión. Cada uno de estos milagros o señales están desarrollados a lo largo de 7 días. ¿Qué nos quiere decir esto? Que también la creación fue desarrollada en 7 días, ¿no? Por lo cual San Juan quiere hacer esta intervención en el Evangelio diciéndonos que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que ya existía antes de todo y que también estuvo presente, así como estuvo presente en la creación, hoy está presente en esta nueva creación, en la nueva vida que Dios nos quiere dar a través de Él con su muerte y resurrección. Entonces, estos signos son importantes porque van marcando la estructura de esta primera parte. Después de las bodas de Caná, hay un discurso de Jesús donde habla acerca de las tradiciones de los judíos y cómo Él viene a dar una enseñanza e interpretación nueva acerca de la ley. Después de la curación de este hijo del funcionario real, habla Jesús acerca de una enseñanza de la universalidad de la salvación.
Después de este enfermo en la piscina de Bethsaida y también Jesús caminando sobre el mar, en el capítulo 5, pues nos está hablando de que Jesús tiene poder sobre la creación y precisamente puede transformarla. Y en la multiplicación de los panes y los peces, que es en el capítulo 6, viene todo un desarrollo después para explicar lo que decíamos, que Jesús es presentado como el nuevo pan de vida. También Jesús haciendo referencia a el maná, ¿no?, del Antiguo Testamento, donde Dios alimenta al pueblo con el maná, pues ahora Dios alimenta al nuevo pueblo de Israel con el pan de vida, que es Cristo. En el capítulo 9, que habla acerca de la curación del ciego de nacimiento, viene todo un discurso donde Jesús es presentado también como la luz del mundo, la que viene a iluminar todo hombre, como ya lo decía el prólogo, que es la luz que viene a iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Y en el capítulo 11 viene la resurrección de Lázaro, pero sobre todo viene a testificar cuál es el camino para poder vivir esa nueva vida que Jesús nos viene a dar, que es su poder sobre la muerte y poderla transformar en vida eterna. Por eso podemos decir que esta primera parte del 1 al 12 del Evangelio de San Juan está enmarcada en estos signos donde Jesús va desarrollando sobre todo una identidad, ya que Él se autonombra con la expresión yo soy, que precisamente es el nombre revelado por Dios ante Moisés. En ese pasaje donde Moisés le pregunta a Dios acerca de qué nombre tiene que decir ante el faraón, Dios le revela, dile que yo soy. Y así Jesús afirma su identidad como Dios en estos discursos después de estos signos, afirmando lo siguiente: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el que buscan. Entonces, por eso esta primera parte Jesús tiene ese fin de poderse mostrar como Dios verdadero. La segunda parte, que va de los capítulos 13 al 20, se le suele llamar el libro de la Pasión, que precisamente desarrolla todas las controversias que Jesús ha vivido a lo largo de los primeros capítulos, donde hace esta afirmación acerca de su identidad, y van concluyendo hacia la decisión de los fariseos y de las autoridades civiles y religiosas de matarlo, ¿no?, de llevarlo a la cruz. De ahí es que esta segunda parte está enmarcada precisamente en los discursos de despedida de Jesús. Sabemos que Jesús en el capítulo 13 comienza con su signo del lavamiento de los pies, o el lavatorio de los pies como lo conocemos, ya en la última cena, donde comienza su pasión. Es por eso que en este capítulo 12, al final, donde esta mujer, que muchos identifican como María, incluso algunos llegan a afirmar que era la hermana de Lázaro, lo unge, y con este signo de unción Jesús anuncia que va a iniciar su pasión. Cuando empieza a recibir esos reproches de parte, sobre todo de Judas Iscariote, que ahí ya se introduce su personaje, acerca de ese, digamos, derroche, ¿no?, de perfume que se hubiera vendido y se hubiera adquirido dinero para los pobres, Jesús le dice que está preparando su próximo muerte, ¿no? Y en el capítulo ya 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 va a desarrollar todo lo que es la pasión de Jesús. Desde la última cena, lo que se desarrolló ahí,
los discursos de despedida, que sobre todo serán en 14, 15 y 16, donde Jesús nos va a revelar cuál ha sido su misión en este mundo, para qué ha venido. Y precisamente después, ya en ese encuentro que tiene con las autoridades, con Pilato, con Caifás, con Anás, pues sencillamente es afirmar lo que él ya es. No sé si ustedes recuerdan ese momento donde el sumo sacerdote Caifás, al ver los testimonios y que algunos se contradecían y que había pues algunas diferencias en cómo se desarrollaron las cosas, le hace la pregunta central de todo el Evangelio, diciendo: di quién eres, si eres el Hijo de Dios vivo. Y precisamente Jesús lo afirma con toda claridad: yo soy, ¿no? Es por eso que en esta segunda parte pues nos está hablando ya de la conclusión hacia donde va la vida de Jesús, su pasión. Y después en el capítulo 17, 18 y 19, pues es Jesús en la cruz, donde nos entrega pues el regalo más grande que Jesús nos pudo haber dado, que es la presencia de María en nuestra vida. Y ya los capítulos 20 es donde va a desarrollar todos los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos y la misión de estos en el mundo. Y finalmente existe un epílogo de la obra, que es el capítulo 21, donde Jesús se manifiesta a sus discípulos y habla ya del inicio de la iglesia y su nacimiento en este mundo, a través de encomendarle a Pedro ser el guía de los discípulos, la cabeza de ellos, y también le confía sus ovejas y sus corderos. Este evangelio pues nos presenta a Jesús como verdadero Dios, que se ha hecho hombre y que se ha entregado por nosotros en la cruz para salvarnos. Que ojalá esta pequeña introducción a este evangelio nos ayude a conocer más la vida de Jesús y agradecerle por su infinito amor. Buenas tardes, que Dios les bendiga.